El Libertador capítulo 49. Todo el que tenga sed puede venir. Este capítulo está basado en Juan 7, 1 al 15, 37 al 39. 3 veces al año los judíos debían congregarse en Jerusalén con propósitos religiosos. La fiesta de los tabernáculos, o de las cabañas, era la reunión final del año. Se había recogido la cosecha de los valles y las llanuras de Palestina. Se habían juntado las olivas, y guardado el precioso aceite en vasijas. Los racimos de uva púrpura habían sido pisados en el lagar. La fiesta duraba 7 días, y para su celebración los habitantes de Palestina, con muchos de otras regiones, dejaban sus casas y acudían a Jerusalén. Ancianos y jóvenes, ricos y pobres, todos traían algún don como tributo de agradecimiento a quien había coronado el año con su bondad. El pueblo traía de los bosques todo lo que podía dar expresión al gozo universal. Esa fiesta no era solo un agradecimiento por la cosecha, sino además un memorial del cuidado protector de Dios sobre Israel en el desierto. Con el fin de conmemorar su vida en tiendas, durante la fiesta los israelitas moraban en cabañas o tabernáculos de ramas verdes. Los erigían en las calles, en los atrios del templo o en los techos de las casas. Las colinas y los valles que rodeaban a Jerusalén también estaban salpicados de esas moradas de hojas. Un poco antes de la fiesta venía el día de la expiación, en el cual el pueblo era declarado en paz con el cielo. Se elevaba el salmo triunfal: alabado sea el Señor, den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre, mientras que toda clase de música acompañaba el canto al unísono. El templo era el centro del gozo universal. Allí, alineado a ambos lados de las gradas de mármol blanco del edificio sagrado, el coro de levitas dirigía el servicio de canto. La melodía era entonada por voces cercanas y lejanas, hasta que de las colinas circundantes parecían brotar cantos de alabanza. Por la noche, el templo y su atrio resplandecían con luz artificial. La música, la agitación de las palmas, los gratos hosanas, la gran multitud de gente, sobre la cual la luz se derramaba desde las lámparas colgantes, y la majestad de las ceremonias impresionaban profundamente a los espectadores. Pero la ceremonia más impresionante de la fiesta era una conmemoración de cierto evento del peregrinaje por el desierto. Al alba del día los sacerdotes emitían una larga y aguda nota con sus trompetas de plata, y los alegres gritos del pueblo desde sus cabañas daban la bienvenida al día de fiesta. Después el sacerdote sacaba de las aguas del cedrón un cántaro de agua y alzándolo en alto mientras resonaban las trompetas, subía las altas gradas del templo, al compás de la música, con paso lento y mesurado. En el atrio de los sacerdotes había 2 palanganas de plata. El cántaro de agua era derramado en una, y un cántaro de vino en la otra, y el contenido de ambas, fluyendo por un caño que comunicaba con el cedrón, era conducido al mar muerto. El agua consagrada representaba la fuente que a la orden de Dios había brotado de la roca para aplacar la sed de los hijos de Israel. Mientras los hijos de José se preparaban para asistir a la fiesta de los tabernáculos, vieron que Cristo no hacía ningún movimiento que significase intención de asistir a ella. Desde la curación realizada en Betesda no había asistido a las fiestas nacionales. Con el fin de evitar un conflicto inútil con los dirigentes de Jerusalén, había limitado sus labores a Galilea. Su aparente indiferencia hacia las grandes asambleas religiosas, y la enemistad manifestada hacia él por los sacerdotes y rabinos, eran una causa de perplejidad aún para sus discípulos y familiares. En sus enseñanzas se había espaciado en las bendiciones de la obediencia, sin embargo, él mismo parecía indiferente al servicio que Dios había establecido. Su trato con los publicanos y otros de mala reputación, su desprecio por las observancias rabínicas y la libertad con que dejaba de lado las exigencias tradicionales acerca del sábado, todo parecía ponerlo en antagonismo con las autoridades religiosas. Sus hermanos pensaban que era un error de su parte alienarse de los grandes y sabios de la nación. Sentían que esos hombres debían tener razón. Pero habían presenciado la vida sin tacha de Jesús y habían quedado profundamente impresionados por sus obras. Todavía esperaban que indujera a los fariseos a ver que él era el Mesías, el príncipe de Israel. Ellos acariciaban este pensamiento con orgullosa satisfacción. Tanta ansiedad sentían acerca de esto que rogaron a Jesús que fuese a Jerusalén: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Si él sabía que era el Mesías, ¿por qué guardaba esa extraña reserva e inacción? ¿Por qué no iba audazmente a Jerusalén y hacía las obras maravillosas que de él se relataban en Galilea? Decían: no te ocultes en provincias aisladas para realizar tus obras poderosas para beneficio de campesinos y pescadores ignorantes. Preséntate en la capital, conquista el apoyo de sacerdotes y príncipes y une a la nación para establecer el nuevo reino. Motivos egoístas.
Estos hermanos de Jesús razonaban por influjo del mismo motivo egoísta que con tanta frecuencia se encuentra en el corazón de los que aman la ostentación. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Sus hermanos le habían hablado en tono de autoridad. Les devolvió su reprensión, clasificándolos no con sus discípulos abnegados, sino con el mundo. El mundo no odia a los que les son semejantes en espíritu, los ama como suyos. Cristo no había de ser presuntuoso, ni precipitarse al peligro, ni tampoco apresurar una crisis. Sabía que iba a ser blanco del odio del mundo, sabía que su obra resultaría en su muerte, pero exponerse prematuramente no habría sido obrar según la voluntad de su Padre. Muchos, de todas partes del mundo, habían ido a la fiesta de los tabernáculos con la esperanza de ver a Cristo. Los fariseos y los príncipes esperaban que viniese, deseosos de tener oportunidad para condenarlo. Preguntaban ansiosos, ¿dónde está? Pero nadie lo sabía. Nadie se atrevía a reconocerlo como el Mesías, pero por doquiera había discusiones serenas pero fervorosas acerca de él. Muchos lo defendían como enviado de Dios, mientras que otros lo denunciaban como engañador del pueblo. Mientras tanto Jesús había llegado silenciosamente a Jerusalén, eligiendo una ruta poco frecuentada. Si se hubiese unido a cualesquiera de las caravanas que subían a la fiesta, la atención pública hubiera sido atraída hacia él, y una demostración popular en su favor habría predispuesto a las autoridades contra él. En medio de la fiesta, entró al atrio del templo en presencia de la multitud. Se había dicho que no se atrevía a colocarse bajo el poder de los sacerdotes y príncipes. Todos se sorprendieron al notar su presencia. Toda voz se acalló. Así de pie, convertido en el centro de atracción de esa vasta muchedumbre, Jesús les habló como nadie lo había hecho. Sus palabras demostraron un conocimiento de las leyes e instituciones de Israel, del ritual de los sacrificios y las enseñanzas de los profetas, que superaba por mucho al de los sacerdotes y rabinos. Como quien contempla al invisible, habló de lo terrenal y lo celestial, lo humano y lo divino, con autoridad positiva. Como en Capernaum, la gente se asombró de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Hizo todo esfuerzo posible para inducirlos al arrepentimiento. No sería rechazado y asesinado por su propia nación si podía salvarlos de la culpabilidad de un hecho semejante. De uno a otro pasaba la pregunta, ¿cómo sabe este letras, sin haber estudiado? Tanto Jesús como Juan el Bautista habían sido representados como ignorantes porque no habían recibido preparación en las escuelas de los rabinos. Quienes los oían se asombraban de su conocimiento de las Escrituras, pero el Dios del cielo era su maestro. Mientras Jesús hablaba en el atrio del templo, la gente permaneció hechizada. Los mismos hombres que eran los más violentos contra él se vieron imposibilitados de perjudicarlo. La necesidad de los adoradores. La mañana del último día de la fiesta halló al pueblo cansado por el largo periodo de festividad. De repente Jesús alzó la voz, en tono que repercutía por los atrios del templo, y dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. El pueblo había estado participando de una continua escena de pompa y festividad, sus ojos estaban deslumbrados por la luz y el color, y sus oídos halagados por la más rica música, pero no había nada en toda esa ceremonia que satisficiera las necesidades del espíritu, nada que aplacara la sed del alma. El sacerdote había cumplido esa mañana la ceremonia que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto. Esa roca era un símbolo del ser que por su muerte haría fluir raudales de salvación a todos los sedientos. Allí, en presencia de la congregada muchedumbre, Cristo se puso aparte para ser herido, con el fin de que el agua de vida pudiese fluir hacia el mundo. Mientras Jesús hablaba al pueblo, los corazones se conmovieron con una extraña reverencia y muchos estuvieron dispuestos a exclamar, como la mujer de Samaria, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. Muchos de los que oyeron a Jesús lloraban por esperanzas frustradas, muchos alimentaban un agravio secreto, muchos estaban tratando de satisfacer su inquieto anhelo con las cosas del mundo, pero allí estaban, en medio del resplandor de la gozosa escena, descontentos y tristes. Ese clamor repentino si alguno tiene sed los sorprendió y, mientras escuchaban las palabras que siguieron, su mente se reanimó con una nueva esperanza. En ese símbolo vieron el inestimable don de la salvación. El clamor que Cristo dirige al alma sedienta sigue repercutiendo, y nos apela con mayor poder que a quienes lo oyeron en el templo en ese último día de la fiesta. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida.